En resumidas cuentas, le quiero decir en esta mañana de que Jesucristo es justo lo que usted y yo necesitamos para todo problema, para toda circunstancia de nuestras vidas. Número 1, es un relato que se encuentra en Marcos capítulo 5, del verso 1 en adelante. Si usted quiere abrir su Biblia puede hacerlo, no se lo voy a leer, nada más voy a parafrasear un poco de lo que está sucediendo en ese momento específico. Dice la Escritura que vinieron al otro lado del mar y entonces llegaron a una región de los Gadarenos. Y el Señor Jesús desciende de la barca. E inmediatamente que Él desciende de la barca, un hombre poseído por demonios, dice la Escritura, se le acercó al Señor Jesús y se le arrodilló y empezó a implorar misericordia y solicitándole al Señor Jesús que no lo atormentara. Las características de este hombre, me recuerdo específicamente en ese problema. ¿Por qué razón? Porque yo era un hombre que creía estar bien, ojo, y que yo no necesitaba absolutamente nada. No hacía mal a nadie, pero estaba fuera de sí. Estaba perdido, estaba ahogado en el alcoholismo. Estaba metido en drogas, y en momentos de perdición pura, como este hombre, fuera de sí. Dice la Escritura de que le pusieron unas cadenas y unos grilletes, y este mismo despedazó todo eso. Estaba descontrolado este hombre. Muchas veces nosotros estamos esperando estar bien para reconocer que necesitamos del Señor Jesús. Pero no es así. Permítame decirle que no es así. Si usted y yo estamos esperando estar bien para ir al Señor Jesús, usted nunca va a llegar a los pies de Cristo. Usted nunca va a llegar a sentir la necesidad de que se tiene que acercar al Señor. Recuerdo esta escritura porque me acuerdo que un amigo mío muy querido, que fue el que el Señor usó para que yo pudiera reconocer que yo necesitaba al Señor Jesús, llegaba a hablarme y me decía: Alejandro, vamos a la iglesia. Te invito, vamos un domingo. Y yo recuerdo que yo le decía: no, por este viernes que pagan, vamos a un bar y mientras yo me tomo unas cervezas, usted me evangeliza en ese lugar. Fuera de sí. Fuera de sí. Y en una ocasión lo llamo un viernes y le digo: Carlos, voy a ir a tu iglesia. Pero eso sí, llámeme, porque si no, no me voy a despertar. Todavía estaba yo como cuando usted saca un pescado y está pescando y está en el muelle, ¿verdad? Pegando brincos. Y ese hombre me llama en la mañana, me alisto, me voy para la iglesia. Ese día recuerdo que el pastor estaba dando una enseñanza muy buena, y al final de la enseñanza es exactamente lo que Dios pone en mi corazón esta mañana, de que Jesucristo es la razón de nuestro existir. Y ese día este hombre hace un llamado al altar, y recuerdo que estoy en medio de unas banquitas y yo estoy aquí y la salida estaba por ahí, y no había dicho el pastor que pasen adelante, y yo ya estaba de pie, y me dice mi amigo: ¿vas a pasar? Le digo: por supuesto, deme campo. Y pasé al frente, levanté mis manos y ahí entregué mi vida al Señor. Pero lo interesante es que aún mi condición en ese momento no estaba bien.
No estaba bien. Y el Señor Jesús ahí tocó mi vida. Y empezó a cambiar mi forma de hablar. Si ustedes me conocieran en el pasado, yo en 20 frases, sapos y culebras de mi boca. Yo andaba mi paquete de cigarros en la bolsa. De pronto yo dije, no voy a fumar más. Y no fue mis fuerzas. Y no fumé más. No voy a tomar licor más. No necesité de ir a Alcohólicos Anónimos. No necesité ir a tratarme para poder limpiar mi cuerpo de nicotina, etcétera, etcétera. Porque ese momento, esos momentos especiales cuando está con el Señor Jesús, a Él lo toca a uno de una forma maravillosa. Y empieza a hacer transformaciones en su vida que usted no se lo imagina. Y este hombre llega, ni siquiera el Señor Jesús lo fue a buscar. Bien, qué interesante. ¿Sabe? El Señor Jesús llegó y él, ¡pum! Y le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Me llamo Legión porque somos muchos. El mismo demonio le reconoce. Porque el que está hablando a través de ese hombre no es el hombre, son los demonios. Porque le dice, no me atormentes. Y después le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y el Señor Jesús habla y le dice, sal de ahí. Y dice la Escritura que había un hato de 2000 cerdos ahí. Es que, permítame decirle en esta mañana, que hasta los demonios respetan al Señor Jesús. Tiene autoridad sobre todas circunstancias. ¿Ah? Y dice que cuando salió del cuerpo de ese hombre, los mismos demonios le piden permiso para meterse en los cerdos. Y el Señor Jesús dice, adelante. Y todos los cerdos se tiraron al barranco y se ahogaron. Ese hombre estaba fuera de sí, estaba descontrolado. Las personas no podían controlarlo, tanto así que lo tenían que atar y ni siquiera los grilletes y las cadenas lo podían sostener, se golpeaba. La Biblia no relata cómo estaba su cuerpo, pero yo imagino que su aspecto físico no era muy agradable. Y cuando las personas lo ven a él, dice la Escritura, cabal, cuerdo. Dicen, unos se asustaron. Y luego él quería ir con el Señor Jesús. Él se dice, no me sigas. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Y dice al final del relato que él iba a contar todo lo que el Señor había hecho y la gente se maravillaba. ¿Qué estamos esperando para tener un encuentro con el Señor Jesús? No esperemos a estar bien, porque nunca lo vamos a estar. Él es el que nos va a reparar a nosotros. Él es el que nos va a tomar. Él es el que nos va a decir. Él no tuvo misericordia para los demonios, pero sí para la persona que estaba poseída. Él no está odiando al pecador. Él lo que no quiere es el pecado. Y la misericordia tocó a este hombre. Un hombre fuera de sí. No sé cuál es tu condición hoy, pero el consejo que te doy en esta mañana, no esperes a estar bien para recurrir a los pies de Cristo. He escuchado muchas veces que la palabra de Dios fue escrita por hombres y que los hombres se pueden equivocar y que la palabra de Dios puede que no sea verdad, pero yo quiero decirle que yo soy testimonio de que lo que está escrito en ese libro es poderoso y transforma vidas. Y funciona, porque funciona.
porque lo he visto. Porque la misma dice que la fe viene exactamente. Y usted empieza a leer la palabra. Y usted se empieza a dar cuenta cuando usted empieza a llenarse. Y usted dobla sus rodillas y ora al Señor. Porque ahí es donde usted y yo ganamos las batallas, en oración. Y vemos la mano de Dios en medio de usted y de mí. Quizás su problema no se solucione en estos momentos y a la velocidad que usted quiera. Pero usted tiene una fortaleza plena para poder caminar en medio del problema confiando en que el Señor tiene control. Amén. Voy a aplaudirle al Señor. Tuvo una historia, un final hermoso este joven. ¿Saben? Cristo echó los demonios fuera de ese hombre, lo transformó. Vicio fuera y salió de mí. Yo a veces me pongo a meditar y digo, Señor, pero ¿cómo? A veces no comprendo cómo el Señor, pero Él lo hizo. Digo yo, está bien, Señor, no quiero que me expliques cómo lo haces. Lo único que quiero y que quiero atesorar es que tú lo hiciste. Nada más. Nada más. Número 2. Aunque usted y yo seamos personas que hacemos el bien, que caminamos rectos, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Recuerdo a mi esposa le decía a mis suegros que yo era un buen hombre, que lo único que me faltaba era tener a Cristo cuando yo la conocí, etcétera, etcétera. Pero mi suegra amablemente decía, pero si no tiene a Cristo, está frito. ¿Ah? Como el huevo de la mañana. Hay un hombre que se llama Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante. Quiero leerles esta escritura porque realmente es algo maravilloso, porque era un hombre recto, era un hombre que tenía buenas características de una persona controlada, que hacía el bien, que no le faltaba nada, digno de imitar, pero le faltaba algo. Y el Señor Jesús le da una respuesta a este hombre, porque este hombre fue a buscar al Señor Jesús en la noche, a buscar respuestas para lo que él necesitaba. Dice así, Juan 3, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Y respondió el Señor Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió el Señor Jesús y le dijo, y voy a hacer una pausa aquí. Qué paciencia del Señor Jesús. ¿Se imagina usted en esa posición donde están haciéndole este tipo de preguntas y usted responde y usted, ¿sería paciente usted? Dios y el Señor Jesús es paciente con nosotros.
Y respondiendo a Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, lo que hemos hablado y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio si os es dicho cosas terrenales. Y no creéis. ¿Cómo creéis que os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En unas pocas palabras, en un momento de la noche, el Señor Jesús le relató a Nicodemo cómo encontrar la vida eterna. Así de sencillo. Un hombre bueno, un hombre que era justo y honesto, pero él necesitaba saber más. Él estaba consciente de que algo necesitaba. Y de igual manera este encuentro con el Señor Jesús lo hizo ver cosas maravillosas, una revelación especial del Señor, donde Él estaba aquí explicando lo que iba a acontecer con él. El Señor Jesús le mostró el camino de la vida eterna. Y con solo la actitud de Nicodemo al acercarse al Señor, se podría decir que él entendió aquellas palabras y se convirtió en un seguidor del Señor Jesús. Ven qué interesante el momento en que Nicodemo va a buscar al Señor Jesús en la noche. No en plena luz del día, donde todo está, ¿verdad? Donde las multitudes seguían al Señor Jesús, sino que lo fue a buscar en la quietud de la noche, porque necesitaba unas respuestas claras de parte del Señor. Y el Señor le muestra el camino a la vida eterna. Amén. Sí, apláudale al Señor. Un último relato. No sé si a usted le ha pasado o solo a mí, pero voy a hacer la pregunta. ¿A ustedes les han pasado de que ustedes han percibido de que ustedes no están haciendo ningún mal? Que sus palabras que salen de su boca son para bendecir. Que su actitud es la mejor para con todos. Y que después usted en el camino se da cuenta de que no es así. Como dice mi pastora, tenemos nuestras cositas que corregir. Este hombre creía que él no estaba haciendo mal alguno. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y no solamente los perseguía, sino que los maltrataba, los encarcelaba. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. Vean qué interesante. Hechos 9:1 en adelante dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero este hombre
nunca se imaginó la clase de sorpresa que iba a tener en el camino a Damasco. Fue sorprendido. Es que yo digo, Señor, es que Él es el que primero intenta tener una relación con nosotros. Él es el que da el primer paso. Saben, yo se lo digo francamente. Yo no estaba ni con las intenciones mínimas de acercarme al Señor Jesús. Porque yo decía, si voy a Riteve, lo paso sin falta alguna. ¿Ah? Estaba fuera de sí como el primer relato. En el segundo, bueno, era un buen hombre. Y ahora el tercero, decía, yo no le hago mal a nadie, estoy haciendo lo correcto. Pero sí me burlaba de los cristianos. Y de camino a Damasco, este hombre se topa una gran sorpresa. Verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús. Se presentó así nomás, no anduvo por rodeos, a quien tú persigues. Qué bueno. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Y así se le puso feo el asunto, ¿verdad? Aquel mamucón se encontró con el, perdón por la expresión, con el papá de los tomates, con este héroe suyo y mío en el camino. Sí, aplaudamos al Señor. Nada que hacer. Nada que hacer cuando el Señor Jesús llega. Usted mejor relájese y disfrute. Que el Señor lo que quiere hacer es un trato especial con usted. ¿Sabe? Yo pequeño escuchaba una frase que decía que Dios te va a castigar. Y yo decía, uy, Señor, ¿cómo así? Pero luego me encuentro con algo hermoso que dice, si usted está en pecado, usted viene con un corazón contrito y humillado delante de Él y pide perdón. Y dice que usted va a encontrar perdón. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el castigo? Pero después me doy cuenta de que quizás mi pecado puede traerme alguna consecuencia. Pero yo ya tengo el perdón de Dios. Entonces tenía un concepto de un Dios equivocado en mi vida. Entonces para mí es más fácil llegar a Él todos los días, decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que lo voy a encontrar. Cuando usted tiene hambre y va a su casa y abre la alacena, usted sabe que va a encontrar comidita. Cuando usted necesita una respuesta, abra la Biblia. Mejor es decir que ahí la va a encontrar. Pídale al Señor que le ayude a tomar las mejores decisiones, que le ayude a entender todo este camino de la fe. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después de un encuentro como este, me atrevo a creer que este hombre entró en una reflexión profunda de todo lo que había hecho, de todo lo equivocado que estaba.
y buscando estrategias para poder cambiar su vida. Pobre Ananías, un discípulo. Dura tarea le tocó, porque dice que Ananías, el Señor, le habla en visión y le dice, bueno, allá en Damasco hay un hombre, y se queda Ananías así como, ¿verdad? Y Saulo, yo me atrevo a pensar de que no era un hombre delgadito, pequeñito, sino que al contrario, era como un soldado. Y este hombre Ananías sabía lo que Saulo hacía con los seguidores de Cristo. Claro. Y entonces tenía temor. Y le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo, tú ve tranquilo, que yo soy quien te mando. Dijo, bueno, ahí voy. Verso 13, un poquito más abajo. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Nunca se sienta usted desechado o desechada. Por más que su condición diga lo contrario. El Señor Jesús, nuestro Dios, está esperando simplemente que usted se entregue a Él. Que usted confíe en Él y se deje guiar. Y todos conocemos un poco acerca de lo que este hombre hizo. Escribió muchos libros del Nuevo Testamento, instituyó iglesias, hizo milagros sorprendentes. El Señor no le importa tu pasado. Él lo que quiere es que tú mires hacia adelante y que tú te dejes guiar hacia lo que Él tiene preparado para ti. Dice la Escritura que el que reconoce o el que está o el que decide caminar con Cristo, dice, las cosas viejas ya pasaron. Entiéndalo bien, las cosas viejas ya pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que no se preocupe por tu pasado o por lo que estás viviendo hoy. Simplemente deja que Cristo te llene con una visión fresca acerca de lo que está en tu futuro. Aquí vimos que el primer hombre estaba en una situación desesperada. No se dio cuenta de su necesidad hasta que se encontró con el Señor Jesús. Me reflejo en esta historia. El segundo hombre carecía de algo en su vida y su contacto con Cristo lo hizo ver diferente. Me identifico con este hombre. Y el último, un miembro activo de la iglesia por muchos años, que creía que no cometía error alguno. Tuvo un encuentro maravilloso, inesperado con el Señor Jesús. Y en ese encuentro logró encontrar la verdadera razón de que Cristo no es una religión. Cristo es nuestro Salvador. Y que Él está esperando por ti. Él está esperando por ti. Él está esperando por ti. Para que tú seas un instrumento de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y démosle un aplauso al Señor.